Hola niños, qué gusto tenerlos nuevamente para este repaso de la lección. Yo espero que ustedes estén bien todos en casa, que hayan tenido una genial semana, hayan podido compartir con sus papitos, hayan podido estar calentitos en casa, sobre todo en este invierno que ha estado un poco más frío. Para mí es un gusto tenerlos nuevamente para que podamos repasar y hablar sobre Dios. Y saben niños, antes de comenzar, hoy les quiero contar algo bueno. Ustedes han visto los videos anteriores y saben que últimamente solo hemos repasado la historia de la escuela sabática y hemos olvidado y dejado un poquito de lado lo que era el misionero. Pero desde este video en adelante comenzaremos entonces ahora a nosotros a saber las historias misioneras que estaban listas y preparadas para que nosotros escuchásemos este año. Así que desde hoy día tenemos esa nueva sección. Pero antes de comenzar, ¿recuerdan qué materiales necesitamos? Muy bien, su Biblia y su folleto si es que lo tienen. La Biblia es importantísima, así que si no lo tienen ahora a mano, vayan corriendo y yo cuento de 1 a 10 para que ustedes en ese tiempito puedan entonces traerlo, ¿sí? Contemos entonces todos juntos los que ya tienen su Biblia a mano. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien niños, ya están listos, entonces yo imagino ustedes corrieron super flash y ya están preparados entonces para que podamos comenzar con el repaso de la lección de esta semana y la historia misionera que viene desde un país muy muy lejano. Así que empecemos. Niños, la historia misionera de hoy viene de una ciudad y de un país muy lejano al nuestro. Viene incluso de otro continente. Saben que la historia viene del continente africano, de la ciudad en específico de Libreville, del país de Gabón. Así, de allá viene la historia, imagínense qué lejos. Saben que la historia nos cuenta sobre un amiguito que tenía 13 años, Brilland Ndog. Es un poco raro el nombre y difícil de pronunciar, pero ustedes ahí lo pudieron leer. Saben niños que la historia cuenta sobre él. Miren, lo que sucedió es que Brilland tiene 5 hermanos y con su mamá asistían regularmente a iglesias. Ellos antes vivían en una ciudad más cerca de la frontera con Camerún, hasta que se cambiaron a la capital que yo les decía que es Libreville. Así que ahí estaban y nuevamente entonces como llegaron a esta ciudad, como familia se propusieron entonces ir a la iglesia. Entonces las mamás, como ellos eran católicos, fueron a una catedral. Y bueno, comenzó el tema, me imagino que estaban en medio de la ceremonia, cuando de repente, saben que a Brilland le pasó algo muy muy extraño, niños. ¿Saben qué sucedió? Brilland estaba sentadito y de repente, saben que Brilland dejó de ver, así como ustedes están viendo ahora, estaba todo negro, no veía. Y se le empezó como a subir la temperatura del cuerpo. Entonces le dijo a su mamá, mamá, por favor, llévame afuera. Y entonces la mamá como que no entendía y le decía, ¿qué pasa? Mamá, no veo, le decía él, no veo. Así que la mamá rápidamente lo sacó afuera y niños, ¿saben lo que sucedió? Él volvió a ver y vio la carita de su mamá angustiada, vio los árboles y vio todo así tal cual como ustedes hoy ahora me ven. Saben que fue un suceso muy extraño, pero como familia dijeron, bueno, ¿será que quizás te enfermaste y necesitabas aire? Ok, así que dejaron pasar una semana y nuevamente el fin de semana, el domingo asistieron nuevamente a un culto en esa catedral. ¿Y saben qué niños? Nuevamente Brilland se fue a negro, vio todo negro. Así tal cual como ustedes lo ven ahora. Imagínense niños, de repente estar en el culto y dejan de ver. Así que nuevamente, rapidito, la mamá lo sacó afuera y comenzó a ver. Qué raro, ¿cierto? Todo muy extraño. Saben niños que al final, como que con estos sucesos se asustaron un poquito en la casa. Y la mamá entonces dijo, ¿saben? Ya no vamos a ir a la iglesia, a la catedral, porque algo raro sucede. Y saben, el más contento era el papá de Brilland, porque él era el único de la familia que no asistía porque no le gustaba que ellos fueran a la iglesia. Así que el papá estaba contento porque dijo, voy a estar con mis hijos ahora siempre en casa, ya no van a tener esas ideas que le dan en la iglesia.
súper feliz. Pero Brilliant tenía como su deseo en el corazón de realmente congregarse. Pero pasó el tiempo, él empezó a ir al colegio, empezó a hacer sus cosas y un día se dio cuenta que siempre de camino a su colegio había un letrero y un lugar que decía Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y le llamó la atención porque su iglesia no se llamaba así. Y se dio cuenta un día sábado pasando por fuera que desde fuera se veían las puertas abiertas y se veía gente sentada conversando y muy temprano y como congregándose entre ellos en grupitos pequeños. Eso le llamó mucho la atención. Entonces dijo, a mí me gustaría participar de eso. Pero Brilliant tenía el miedo de que le sucediera lo que había pasado en las otras catedrales. Entonces estaba inseguro. Hasta que un día decidió, un sábado que ya había terminado sus quehaceres, sus tareas, dijo yo voy a ir. Fue a la iglesia y saben que entró tímido, como con el miedo de que si daba un paso adentro de la iglesia, nuevamente le sucediera eso. Pero niños, ¿saben qué no pasó? Él entró, pudo quedarse, alguien lo vio, un hermano de iglesia, y le dijo que entrara, que participara, lo llevó a un grupo de jóvenes, y Brilliant entonces empezó a aprender sobre Dios y sobre la iglesia adventista. Hasta que llegó el punto, niños, que Brilliant decidió bautizarse y ser miembro de la iglesia. ¡Qué bonito!, ¿no? Pero no todo fue tan lindo. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el papá de Brilliant no le gustaba que fueran a la iglesia? Así que el papá estaba como un poco enojado, sobre todo cuando supo que se había bautizado. Y eso empezó a crear enemistad dentro de la casa, generaba discusiones y un día Brilliant, saben que se cansó y dijo yo ya no quiero pelear más por esto, yo amo a Dios, quiero seguir yendo a la iglesia y si mi papá me lo impide entonces yo me voy. Y él se fue de la casa, se fue a la casa de otro amigo adventista y estuvo una semana allá. ¿Por qué? Porque el papá de Brilliant se dio cuenta de su error y un día fue a hablar con el pastor de la iglesia y le empezó a preguntar qué eran los adventistas, qué ideas teníamos. Y entre tanto el pastor le fue comentando, el papá de Brilliant se dio cuenta que en la iglesia estaban enseñando todo lo que él quería para la educación de sus hijos. Así que contento regresó a casa, habló con Brilliant, le dijo que feliz, él ahora quería ir con él a la iglesia porque se había dado cuenta que era el lugar correcto, un lugar donde realmente como familia tenían que ir. Qué bonito, ¿cierto, niñas? Qué linda la historia, cómo desde una situación, una enfermedad, una situación un poco compleja, terminó en que Brilliant y su familia pudieron conocer la verdad, conocer a Cristo. Y saben, niños, que hoy Brilliant trabaja como profesor de física. Y además está a cargo del departamento, es el coordinador de la misión global para la iglesia adventista, allá en Gabón. ¡Qué lindo!, ¿no? Un cambio, imagínense, él era católico y terminó siendo adventista y ahora participando activamente en la misión. ¿Saben, niños, que las ofrendas del 13º sábado de hace 3 años fueron dirigidas para construir un colegio allá en la ciudad donde está Brilliant, la ciudad de Libreville? Se construyó una escuela para más de 280 niños y hoy y estos sábados se está juntando el dinero, sobre todo la del 13º sábado, para construir nuevas escuelas, nuevos colegios, ahora en Guinea y en Liberia. Así que yo los invito, niños, a que ustedes vayan juntando sus moneditas, guardando su dinerito para que cuando nos podamos volver a ver, ustedes puedan entregarlos o le pidan a sus papitos que puedan entonces buscar la manera de entregar esas moneditas a la iglesia para que puedan ser enviadas y al igual que Brilliant, muchas otras personas puedan conocer de la iglesia allá en ese continente, en ese país. ¿Ya? Así que ahora vamos a orar por ello para pedirle al Señor que ponga en el deseo en nuestro corazón de ser dadivosos, bondadosos, entregar lo que tenemos para que otros lo conozcan al igual como lo hacemos hoy nosotros. ¿Ya? Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tocar el corazón de Brilliant, tocar el corazón de su familia y que hoy en día, Señor, ellos puedan conocer la verdad. Te queremos pedir de forma especial que tú pongas el deseo en nuestro corazón de poder dar ofrenda, Padre, para que puedan construir colegios allá en ese lugar y otros también puedan conocerte. Te pedimos tu compañía y dirección en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Muy bien, niños. Y ahora entonces, después de la historia del misionero, vamos a comenzar con el estudio y el repaso de la historia de la Biblia que estaba para esta semana. Yo espero que ustedes le hayan echado un vistazo, que hayan podido ver los videos anteriores para que sepan el contexto en el que estamos. Esta semana tocaba ver Hechos 2. Hemos estado viendo Hechos 1, las 2 clases anteriores, y hoy vamos a hablar ahora de lo que sucedió posterior entonces a que estaban todos unidos en oración esperando entonces el Espíritu Santo. En eso quedamos la clase anterior. Hoy vamos a ver entonces qué pasó, qué sucedió cuando estaban orando. ¿Será que Dios contestó su oración? ¿Será que Jesús cumplió con su palabra? Recuerden que Jesús había dicho que cuando Él se fuera iba a venir un sucesor, que era el Espíritu Santo, para cumplir y acompañarlos en el proceso de hacer discípulos. Miren, niños, nosotros podemos leer la historia y saben que la historia continúa así. En Jerusalén se celebraba todos los años el día del Pentecostés. Era una celebración en la que los jóvenes y los hombres hebreos iban a Jerusalén y realizaban una ceremonia especial que tenía que ver con unos panes, etc. Y saben que Jerusalén entonces, para esa fecha, estaba llenísima. Y además estaban, como les había comentado, los discípulos reunidos con harta gente en oración, compartiendo dentro de una casa, esperando el derramamiento del Espíritu Santo como Dios les había prometido. Entonces estaban todos ellos ahí. Y saben, niños, que de repente ellos estaban hablando, compartiendo, y se empezó a escuchar un ruido, como de un viento. Pero no era un viento, era como un huracán, pero tampoco era un huracán, era un ruido tan fuerte. Y saben que de repente los discípulos se empezaron a dar cuenta y la gente en el sector se empezó a galopar, porque se dieron cuenta que sonaba fuerte algo. ¿Qué sucedía? No era un terremoto, no era un huracán, hasta que de repente empezaron a ver que aparecían como unas lenguas de fuego, niños. Así lo describe la Biblia, como unas lenguas de fuego que envolvían a cada uno de los discípulos. Y de repente se fueron. Pero saben, niños, que en el momento en que se fueron esas lenguas de fuego, los discípulos se llenaron del Espíritu Santo. Se sentían llenos del amor de Dios y capacitados, totalmente capacitados, para poder ir a hablarles a otros. ¡Qué increíble!, ¿o no? Porque imagínense, los discípulos estaban orando, esperando al Espíritu Santo, sabían que se iba a derramar, no entendían muy bien cómo. Jesús les había explicado un poco, pero yo creo que jamás dimensionaron lo que iba a ser recibir y tener al Espíritu Santo dentro en su corazón y actuando para que ellos pudiesen hablar a otros. Pero saben, niños, que no solamente era hablar, o sea, pasó algo milagroso aún más. Además del ruido y de las lenguas de fuego que se veían y que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, niños. En ese lugar, como les dije, había muchos hebreos que venían de distintos lados. Sabemos muy bien que en el mundo hay distintas lenguas, hoy hay muchos idiomas además. Y en ese tiempo no era la excepción. Había más de una lengua, había más de un idioma, y lo que sucedió fue que de repente empezaron los discípulos a hablar en distintas lenguas. Entonces los hebreos que estaban ahí, y las distintas personas, porque no solo habían hebreos, empezaron a entenderles. Gente que quizás no hablaba la misma lengua que Pedro, no hablaba la misma lengua que Lucas, que los otros discípulos, empezaron a escucharlos y empezaron a entenderles. Entonces de repente empezaron a decir, ¡Ey! Dijo alguien, yo le entiendo a él. Y después otro en otro idioma le decía, ¡Ey! Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Y así. Y no faltaron los que empezaron, no, estos están ebrios. Están diciendo tonteras, no les crean, no están hablando en lenguas. Y entonces, como que, ¿qué pasaba? Había gente que estaba muy atenta a lo que decían y otros como incrédulos no querían creer. Y saben, niños, que aquí viene algo asombroso. Se levantó Pedro y saben que fue su primer discurso. Se levantó y empezó a hablarles del amor de Dios. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que de él emanaron tantas palabras lindas, tanto conocimiento para los que estaban ahí, que se estaba cada vez llenando más, porque imagínense lo que estaba sucediendo, toda la gente empezó a correr la voz de lo que está pasando en ese lugar,
Que, ¿saben, niños, que finalmente ese día se convirtieron más de 3.000 personas? Imagínense, 3.000 más. Oh, es que ha sido impresionante. O sea, ¿dónde caben 3.000 personas? Imagínense, ¿cómo ha sido entonces que el Espíritu Santo los llenó tanto que fueron capaces de convertir en ese momento, en ese día, más de 3.000 personas? Para, en este caso, el camino de Jesús, para Dios. ¡Qué bonito! Imagínense lo que puede hacer el Espíritu Santo y lo que hizo en ellos, ¿cuánto más puede hacer hoy en día en nosotros? Hemos estado hablando últimamente, niños, del discipulado, de cómo nosotros podemos, desde nuestro hogar, desde nuestra temprana edad, ser discípulos. Yo les decía anteriormente que no necesitamos ser personas grandes, adultas, para ser discípulos. Ustedes, pequeñitos, pueden ser discípulos. Y saben que con la historia de hoy podemos darnos cuenta que Dios nos capacita. No es o no se trata de los talentos que yo tenga o de los talentos que yo desarrolle por mí mismo, sino que si Dios y nosotros le pedimos a Él que nos capacite, nos ayude a ser discípulos, Él nos va a dar todas las habilidades para servirles. Hoy lo importante y la idea que ustedes tienen que quedarse es que Dios los va a capacitar para servirle. Él da las habilidades, niños. No se trata de que si usted dice hoy en día, sabes que yo no hablo otros idiomas, yo no hablo inglés, solo hablo español, por lo tanto no hablo tampoco francés. ¿Cómo le voy a ir a hablar a otras personas en otros países? No se trata de eso, saben que hoy en día aquí en su país, en su casita, niños, ustedes pueden ser discípulos. Y quizás el don que Dios les vaya a dar no es el de lenguas, quizás su don es otro, pero Dios los va a capacitar. El deseo nosotros tenemos que ponerlo en nuestro corazón y pedirle en mucha oración a Él que Él nos capacite, nos dé las habilidades necesarias para poder servirle de la manera correcta. Así que hoy nuestra oración va a ser pedirle a Dios las habilidades para que podamos ser buenos discípulos desde pequeñitos, desde su temprana edad, niños, porque ustedes pueden hacer grandes cosas. Solo tienen que confiar en el poder inmenso de Dios que puede a ustedes hacerlos hombres gigantes, mujeres gigantes, que sepan entonces hablar a los demás de Dios de distintas maneras, ya sea sirviendo incluso a la comunidad y no tan solo hablando, porque nuestros actos también hablan mucho, mucho, mucho de nuestro Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle en especial a Dios eso. Pero antes vamos a leer el versículo de memoria, antes que se me olvide. Rapidito busquen en sus Biblias Hechos 2:17. Y miren, dice lo siguiente. Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Imagínense qué bonito. Dios en la Biblia dice, y está escrito, que Él va a derramar su espíritu sobre toda la humanidad para que quienes quieran servirlo de todo corazón puedan ayudar entonces en la labor que Él encomendó a nosotros en el momento en que ascendió Jesús al cielo. Él los encomendó a ser discípulos. Pidámosles entonces al Señor que pueda derramar su espíritu en nosotros y que nos dé las habilidades suficientes para servirlo y ayudarlo en la misión. Oremos, niños. Amado Padre que estás en los cielos, te agradezco, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has acompañado, nos has cuidado esta semana. De forma especial queremos pedirte en estos momentos, Padre, que derrames tu espíritu sobre nosotros, sobre cada uno de los niños que está viendo en este momento este video, Señor. Derrama tu espíritu en ellos, pon el deseo en su corazón de querer servirte, de cumplir tu misión, Señor, de poder hacer discípulos, poder hablarles a otros de ti, Padre, y que pronto entonces tú de esa manera puedas venir a buscarnos. Ayúdanos a cumplir la misión, Señor. Pon el deseo en nuestro corazón y las habilidades para poder lograrlo. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, niños. Este ha sido entonces el repaso de la lección de este sábado. Yo los invito a que ustedes puedan seguir estudiando. Le pidan a los papitos que les busquen en internet las lecciones para esta semana que viene. Y así entonces la próxima semana ustedes ya sepan de qué vamos a hablar y hagamos el repaso en conjunto. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.
muchos cariños y ya pronto nos vamos a poder ver en la iglesia, así que hay que tener el anhelo y el deseo de que pronto nos podamos ver. Pero hasta ahora tratemos y oremos mucho para que el Señor ponga en nosotros el deseo de poder servirle. Nos vemos, niños, un abrazo, que estén bien. Chao, chao.